así. Que no me puedo gritar, ¿eh? Bájale un poquito. Bueno, ahora sí, si gusta puede sentarse. Voy a volver a repetir. Cuando la nube está más densa, muchas de las veces no deja salir el sol. El sol ahí está, pero no nos deja mirar el sol. Y si se fija usted, cuando la nube está muy densa y el sol no se deja mirar, hasta nosotros nos ponemos tristes. Andamos así como que el día está muy triste, está muy calmado y así andamos. Y el tema de ahora se llama no huyas, enfrenta tu problema. No importa qué tan densa esté la nube, nosotros tenemos que resistir, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que saber que el sol, aquí está la diferencia, el sol no está arriba de nosotros, el sol está dentro de nosotros. Así que la bendición y Dios en sí no está sobre nosotros, Dios está dentro de nosotros. Entonces en un momento no debe de preocuparnos cómo está la nube de nosotros, que ahorita vamos a hablar de ese tema, cómo está la nube en nosotros, sino debemos de confiar en lo que tenemos, no en lo que la gente anda buscando. No huyas, enfrenta tu problema, se llama el tema de ahora. Tiene un nombre bastante fuerte y nos enseña a todas las personas que no debemos de huir, que no debemos de alejarnos de Dios, que no debemos de dejar de confiar en Dios, que no debemos de dejar de estar acercándonos a la palabra de Dios, acercándonos a las congregaciones. Ahorita con eso que estamos viviendo, hay dos tipos de personas. Hay personas que realmente no pueden venir a una congregación. Hay personas que realmente, por lo que usted quiera, no pueden venir. Ellos tienen sus razones y son válidas todas las razones. Pero hay gente que no quiere venir con el pretexto de decir que está la pandemia. Yo no digo que no pueda ser peligroso. Yo no digo que no pueda ser peligroso. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que hacer el intento, todo el mundo tiene que hacer el intento de acercarse a oír la palabra de Dios. Porque si usted no se acerca a la lumbre, se va a enfriar. Si usted no se acerca a oír palabra de Dios, va a llegar un momento dado en que ahorita las iglesias las tenemos abiertas, gracias a Dios, y quieren cerrarlas por lo que está sucediendo. Quieren volverlas a cerrar. Pero gracias a Dios estamos abiertos ahorita. Ahorita es el tiempo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios y venir más gente a oír palabra de Dios. Desgraciadamente mucha gente agarra un pretexto para no venir. Los apóstoles, hermanos, estuvieron viviendo con Jesucristo un promedio de 3 años. El ministerio de Jesucristo fue un promedio de 3 años con los apóstoles. Tuvo personas que Él escogió y que Él llamó, y que esa gente que Él escogió y que Él llamó les empezó a hablar de la palabra de Dios, les empezó a enseñar, les empezó a dar cátedras importantísimas y a mostrarles por hechos, que son las parábolas, lo que Él venía a hacer. Jesucristo tuvo 3 años viviendo, diríamos, cabeza con cabeza con los apóstoles. Ellos comían de la mano de Jesús y Jesús comía con ellos. Imagínense ese compañerismo de 3 años, y que no le llamaban compañero, le llamaban maestro, porque era su maestro. Pero llegó el momento de prueba para ellos, llegó el momento crucial. Muchas de las veces hay gente que dice en el matrimonio juntos hasta que la muerte nos separe, y llega el momento de prueba fuertísimo y prefieren huir, prefieren salir corriendo, como lo hicieron los apóstoles. No vengo a criticar a los apóstoles, pero todos los apóstoles, todos, ¿saben lo que significa todos, verdad? Todos huyeron cuando tocó el momento de la prueba. Pero hay una diferencia. Ahorita vamos a hablar de la diferencia. Hay una diferencia entre los apóstoles y nosotros.
Ellos tuvieron a Jesucristo cara a cara, vivieron con Jesucristo, lo tocaron, todo lo que usted quiera. Usted piense lo que quiera, cómo estuvieron viviendo con Jesucristo. Nosotros no estamos viviendo con Jesucristo físicamente, no lo vemos físicamente. Pero nosotros tenemos lo que los apóstoles no tenían. Los apóstoles no tenían el Espíritu de Dios con ellos. Y usted y yo tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Entonces nosotros ya no lo tenemos a un lado de nosotros, no lo estamos mirando como ustedes me miran a mí o como yo los miro a ustedes. Pero nosotros lo podemos sentir. Y Él quiere hablar a nuestro corazón y Él nos quiere decir, no huyas, enfrenta el problema. ¿Qué tan densa es tu nube? ¿Qué tanto es el problema que tú tienes? No huyas. Porque si huyes te vas a enfriar. Existe gente, hermanos, en Mateo 14, 46 al 52, estaba hablando de lo que les acabo de decir, dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron, estamos hablando a Jesucristo, pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Voy a parar un momentito ahí. Ese que dicen de uno era Pedro. En otra parte de la Biblia dice que Pedro sacó una espada y Pedro cortó la oreja de ese soldado y Pedro defendió, pero poquito antes de eso, Pedro le dijo al Jesucristo, Señor, yo contigo hasta la muerte. Como vemos muchos cristianos, muchas personas que entregamos nuestra vida a Cristo y decimos, yo contigo hasta la muerte, Jesús. Pero llega un momento de la prueba fuerte y es el primero que sale corriendo. El que contigo hasta la muerte. Pedro dijo que yo contigo hasta donde quiera, no hay problema. Y Pedro sacó una espada y Pedro hirió a la persona según creyendo que con eso iba a defender a Jesucristo. Jesucristo no necesita ni de usted ni de mí para defenderse solo. Él puede solo. Él no necesita de nadie. Pero Él nos enseña que tenemos que tener humildad. Si usted dice que así como Pedro, si usted dice que hasta la muerte con Jesús, que sea hasta la muerte con Jesús. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios que lo vamos a seguir hasta la muerte? Y se mira en todos lados las personas que se están alejando de Dios. Constantemente se están alejando y más, y les habla uno y es culpa del pastor porque el pastor no les saluda. O es culpa de los hermanos porque no le hablan. Es culpa de todo el mundo, menos de él, menos de ella. Ahorita la gente está agarrando cualquier pretexto para alejarse de Dios. Y el apóstol Pedro, que vamos a hablar ahorita en un momentito más de él, el apóstol Pedro cometió 3 cosas imprudentes después de haber salido corriendo. Porque el apóstol Pedro salió corriendo, dice la palabra de Dios en el número 48, y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la palabra escrita, las escrituras, perdón, para que se cumplan las escrituras. Entonces, todos los discípulos dejándole, ¿qué pasó? Huyeron. Pero ¿cómo es posible si era el líder de alabanza? Huyó. ¿Cómo es posible si era el copastor de la iglesia? Huyó. Cuando se encontró la prueba fuerte, todos salieron corriendo. Y dice la palabra de Dios, pero cierto joven le seguía. Había uno que venía a la iglesia, no era ni cristiano ese. Venía a la iglesia de vez en cuando siguiendo a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Ese jovencito que venía a la iglesia, a visitar la iglesia, lo aprendieron. Agarrado, él traía una sábana, andaba desnudo, envuelto en una sábana. ¿Por qué estaba así? Yo no sé. Pero prefirió dejar la sábana que quedársela ahí. Pero aquí hay algo bien importante. Si los líderes de la iglesia huyeron, ¿usted cree que no va a huir el que está abajo? Si los que estaban teniendo comunión con Dios todos los días huyeron,
¿Cuánti más el loco que vino una vez al día, una vez a la semana nada más? O de repente llegó a la iglesia. Se me hace raro que no dijera que huyó primero él. Porque se supone que los líderes de la iglesia o los que estamos en la iglesia tenemos que resistir más que los que vienen de visita. Los que tienen un ministerio tenemos que resistir más. Se supone, porque estamos más metidos en Dios, dice la gente, somos los que debemos de resistir más. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Somos los que nos fijamos más. Es para colmo de males. Miren, ya llegó Andrés, ya hizo aquí, ya hizo allá, por decir un nombre. El hermano Yapor viene y sale corriendo de la iglesia y inmediatamente no se acaba. Ya no quiere tener relación, ya no quiere venir a trabajar. Y aquí empezamos a buscar cada pretexto y somos más los que somos líderes que los que son miembros. Nos queremos fijar más. Los apóstoles huyeron. Y el que llegaba de visita, el que andaba siguiendo a Jesús, huyó. Pero Pedro, aquí va lo bonito. Pedro fue uno de los apóstoles que huyó al ver la tempestad. Como hay mucha gente que huye al ver los problemas. Pero Pedro hizo lo que mucha gente no hizo. Pedro hizo lo que ni los apóstoles hicieron, porque ninguno se acercó. Si lo van a matar, que lo maten. Si me acerco yo, me van a matar a mí también. De que lo maten a él y que nos maten a nosotros, mejor que lo maten a él. Posiblemente eso fue lo que hicieron los apóstoles. Sí lo querían, sí lo siguieron, pero en el momento de prueba huyeron. Y Pedro dijo: qué dolor ver a mi Señor ahí. Voy a ver, aquí está lo bonito, voy a ver qué van a hacer con él. Y se acerca, porque dice la palabra de Dios que Pedro estaba sentado fuera en el patio en Mateo 26, 67 al 75, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Así que Pedro se metió a la secreta, como lo he dicho muchas veces, hermanos, a la secreta. Pedro se metió a la secreta para ver qué iba a pasar con Jesucristo. Y estando ahí, hay una cosa que nos delata, hermanos. Vaya a un lugar, donde quiera que sea, vaya a una fiesta o a una parte, y cuál es su saludo que usted hace. Eso lo está delatando usted que usted es cristiano. Dios le bendiga. Hermanita, pero si no es mi hermana, bueno, ya, por fe, decimos nosotros. ¿No nos pasa eso? Nuestra forma de hablar nos delata que somos hijos de Dios. Nuestra forma de hablar nos delata que somos seguidores de Jesucristo. Aunque muchas de las veces nuestra actitud nos delata que estamos haciendo las cosas mal. Pero hasta el cristiano más, diríamos que hace las cosas más malas, no deja de decir: Dios la bendiga, hermanita. Se le sale de la boca. Pedro fue y se metió entre la gente. No dice que estaba enfrente, se metió entre la gente para ver qué iban a hacer con Jesús. Pero aquí hay algo bien importante. Pedro iba vestido como toda la vida fue vestido. Hasta su vestimenta era diferente. Era la vestimenta de un seguidor de Cristo. Pero era un gran hombre de Cristo. El problema es que Pedro estaba actuando bajo sus fuerzas y no bajo la fuerza del Espíritu Santo, porque todavía no lo tenía. No vamos a culpar a Pedro. Yo les digo una cosa: el apóstol Pedro nos enseña a nosotros que deberíamos de tener vergüenza cuando nosotros renegamos de Dios en los problemas que tenemos. Porque Pedro no tenía el Espíritu Santo. Pero si le dolía la cabeza, tenía que ir a decir a Jesús: Jesús, me duele la cabeza. Y usted, si le duele la cabeza, lo único que tiene que hacer es: Señor, en tus manos estoy, quítame el dolor de cabeza. Porque el poder de Dios lo ve usted dentro de usted. Cuando le dicen a Pedro por primera vez: mas él negó delante de todos. Este es el primer punto.
Él negó seguir a Jesucristo delante de todos. Es como todo aquel cristiano que viene a la iglesia, toda aquella persona que entregó su vida a Cristo, que va a la iglesia, que sigue del Señor y por X circunstancias se aleja de Dios y se niega a ser cristiano. Es que, no, yo no soy cristiano. O simplemente, no, es que donde yo iba no son cristianos, son fanáticos nada más. Es aquella persona que nada más, sencillamente nada más le dan la salidita. Le dice, oye, ¿tú asististe a la iglesia? No. Yo los visité. Pero la gente miró que usted entregó su vida a Cristo. No, yo los visité nada más, pero no me gustó. Mejor no, me alejo de la iglesia esa. Yo sigo en tal parte. O yo me voy a tal parte. O yo no necesito de ir a la iglesia para poder ser cristiano. Yo no necesito ir a la iglesia para crecer en el Señor. Que es de las peores cosas que hacemos nosotros. Usted no necesita estar cerca de la fogata para tener lumbre. Yo digo que sí necesita, porque si no está cerca de la fogata se va a enfriar. De la forma que lo vea. 2 meses y medio duró la situación que tuvimos cerrada la iglesia. ¿Y cuántos se enfriaron en 2 meses y medio? Es que oía la radio, pues yo no sé qué estabas oyendo. Porque abrió la iglesia y ya no quiere venir. Esa persona, la primera negación de Pedro es aquella persona que empieza a ver defectos en todo. Que empieza a ver situaciones que no son correctas en todo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. El 71, saliendo él a la puerta, le vio otra persona, y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro se voltea, por supuestamente muy enojado, y le dice en el 72, pero él negó otra vez con juramento, hasta eso. Primero Pedro lo niega nada más, no hay ningún problema si lo niegas 2, 3 veces en un momento dado, el problema es que jures. Yo te juro que no lo conozco. Yo sí fui a la iglesia, pero te juro que nunca hice lo que ellos me decían. ¿Cuántas personas se han hasta bautizado y se alejan de Dios? ¿Cuántas personas han hecho grandes maravillas y se alejan de Dios? Se alejan de la iglesia. Pedro lo negó con juramento. Es esa persona que entrega su vida a Cristo, esa persona que hasta se bautiza creyendo en Dios y se aleja. El primero es nada más el que se aleja, el segundo el que ya está más adentro, ya hasta se bautizaba, posiblemente ya hasta predicaba ese hermano y se aleja de la iglesia. Ese ministro que piensa que las cosas deben de ser como él lo dice, no como dice la palabra de Dios. Y nosotros estamos muy equivocados en muchas cosas, hermanos. Lo que sí les digo es una cosa, cualquier cosa que nosotros digamos tiene que ser fundada en la palabra de Dios. Y si Dios nos pone a un líder enfrente de nosotros, aunque sea quien sea como sea, nosotros tenemos que respetar a lo que Dios puso encima de nosotros. Va a decir, hermano, ¿está hablando del pastor? No estoy hablando del pastor. Estoy hablando de los gobernantes que tenemos. Perdona que me diga esto, no sirven para nada, pero Dios lo puso ahí. ¿Por qué? Yo no sé. Si me pide mi opinión, se la puedo dar perfectamente bien. Pero Dios lo puso y tenemos que aceptarlo. Tenemos que respetarlo. Tenemos que obedecerlo. ¿Saben por qué quieren cerrar otra vez las iglesias y todos los locales al 100%? Ya no es a cualquier, es al 100%, hermanos. Nosotros que trabajamos para restaurantes, yo tiemblo cuando me dicen el 100%, porque me van a descansar. Y yo no digo que yo no confío en Dios. Yo confío mucho en Dios. Yo sé que Dios me está ayudando y me va a ayudar. Pero me pongo a pensar, ¿y los demás? No nomás yo. ¿Y los demás qué pasa con ellos? Ya sale el segundo, en el 73. Un poco después,
Acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre. Hasta la forma que nosotros tenemos de hablar nos puede descubrir, hermano. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Él empezó a maldecir y a jurar: esa persona es la tercera persona, esa persona que ya no quiere absolutamente nada con Dios, mucho menos con las iglesias. Es el que dice: no necesito para nada esto, lo que yo tengo lo tengo por mi gusto, no porque Dios me lo ha dado. Y yo no me acerco a las iglesias, yo no me acerco a los caminos de Dios porque le pedí por mi hijo que sanara y no sanó, murió. Le pedí por mi matrimonio que lo restableciera y no se restableció, nos divorciamos. Es culpa de Dios lo que yo estoy viviendo. Ese cristiano que ya no quiere vuelta atrás. Todo lo que le pasa es culpa de Dios. Imagínense qué tontería más grande de nosotros, del ser humano. Hasta porque lo miró un perro ya se enojó porque es culpa de Dios que le haya mirado al perro. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos, hermanos? Que le queremos echar la culpa a todo mundo menos a nosotros mismos. Muchas de las veces hay gente que se aleja del Señor porque Dios no le quita una enfermedad. Pero no dejan de comer taquitos de barbacoa, no dejan de comer todo lo que tienen que comer. ¿Cómo te va a quitar Dios una enfermedad así? Si tú mismo te estás envenenando. Y eso es un pretexto nada más, una cosita nada más. Le dicen a usted: no puedes comer sal porque estás enfermo del corazón, estás malito del corazón, y hasta traes tu salero arriba de la troca. Y haces lo que no tienes que hacer. Y le echas la culpa a Dios que Dios no te ha sanado. Muchas de las veces nosotros podemos decir: ¿por qué ya no hay gente en las iglesias casi? ¿Por qué las iglesias en este tiempo están tan vacías? Es que es culpa de Dios. Es que si Dios quisiera, decimos nosotros, qué tontería más grande, perdónenme si digo esto, ¿verdad? Pero decimos: si Dios quisiera, las iglesias estarían llenas. No, es que Dios no quiere obligar a nadie. Dios nos da libre albedrío. Entonces el primer cristiano es aquel cristiano que se aleja de las iglesias nada más porque sí. El segundo jura que no hizo nada en la iglesia. Oye, pues si te bautizaste, si el hermano Jacob puso en el Facebook una fotografía donde te bautizaste. Es que yo no sé qué pasó, a lo mejor estaba un poco medio dormido cuando pasó eso. Es que no me gusta. Es que los religiosos, ahí hermanos, miren cómo son. Nomás quieren Biblia. No saben hablar otra cosa nomás que de Dios. A mí me gustan otras cosas. Toman pura soda, a mí me gusta algo que pegue un poquito más fuerte, algo que cale. Es el segundo. Y el tercero es el que ya no tiene reversa. El que ya realmente está en contra de Dios. Pedro lo hizo 3 veces. La palabra de Dios dice que Pedro tenía que hacerlo. Dios dijo: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Dios le predijo a él eso. Y lo que te vengo a enseñar en este momento, hermano, es: no huyas. Muchas de las veces, hermanos, nuestra situación es una situación bien fuerte. Es una situación que nadie sabe lo que pesa el muerto, dice un dicho, más el que lo está cargando. Es tan fuerte nuestro problema que queremos salir huyendo. Y por eso es este tema: no huyas, enfrenta el problema. Dios se va a encargar de esto. La nube en un momento dado se va a tener que mover, la nube no puede quedarse ahí todo el tiempo. Y el sol va a volver a brillar para ti. Pero ahorita que estás en la tormenta, no puedes mirarlo.
Ahorita que estás en la situación no puedes mirarlo. Haz lo que hizo Pedro. Pedro después de eso, dice en el número 78, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cantase el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El apóstol Pedro en ese momento recordó las palabras de Jesús, pero no es tanto las palabras de Jesús, sino recordó en su mente, y lo es una cosa, que nunca en su vida se le olvidó a Pedro haber negado a Jesucristo 3 veces antes de su muerte. Uno de sus mejores amigos negó a Jesucristo. Y yo estoy seguro que mientras estuvo en la batalla, en la prueba, en la lucha, en el trabajo que estuvo en el Señor, él recordaba todos los días recordaba ese momento en que él negó a Jesucristo. Y posiblemente él se dijo, ¿cómo pudo ser posible? Si mira, si mi Dios era todo y yo lo negué 3 veces. Si hubiera sido fulano de tal, pues ¿cuál es el problema? Era fulano, pero no era el pana de él. Él era mi pana, él era lo máximo para él. Aparte de maestro, él era mi amigo. Y lo negué 3 veces. Y lo más triste de la cosa es, no lo negué nada más. Yo le juré que hasta la muerte iba con él. Pero lo negué. ¿Cómo es posible? Él lloró. Se puso amargamente, pero aquí hay algo bonito. No importa lo que tú hayas dicho de parte de Dios. Te voy a decir en qué forma, te digo, no importa. No importa si te enojaste con Dios. No importa si le echaste la culpa a Dios que te corrió en el trabajo. Fue culpa tuya por tranza, no fue culpa de Dios. No fue culpa tuya pero no fue culpa de Dios que tú tuvieras una enfermedad. Esa enfermedad te puede servir para que tú busques más de Dios. Y para que tengas confianza en Dios. ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo, a mi hermana, a mi mamá, o a quien no sea cualquier persona? ¿Por qué Dios, yo le voy a decir una cosa, ¿por qué Dios se llevó a mi suegra? ¿Por qué Dios permitió que mi suegra tuviera cáncer? Para que nosotros conociéramos a Dios. Hay un propósito de Dios para todo. ¿Y por qué se la llevó? Porque la necesitaba. ¿Cuál es el problema? Si era de Él. Dios la necesitaba a quien fuera, persona que fuera, Dios la necesitaba. Que nos deja un hoyo muy profundo en nuestro corazón, sí nos deja un hoyo muy profundo en nuestro corazón. Pero ese hoyo lo puede cubrir Jesucristo contigo. Ese hoyo lo puede meter Jesús. Ahora el problema es de que tú quieras acercarte a Jesús para que Él cubra ese hoyo. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas tenido, Dios puede sanar cualquier herida que tú tengas. Lo único que necesitas hacer es dejarte que Él te lo haga. Dejar que Él haga la obra en ti, porque Pedro hizo eso. Pedro lloró amargamente lo que vivió, pero tuvo una reconciliación con Dios. Ahorita, el que esté oyendo esto, tú que estás oyendo esto, tiene la oportunidad de tener una reconciliación con Dios. Si en tu casa decidiste no seguir a Jesucristo, pero algo te hizo venir a la iglesia. Y lo que te hizo venir a la iglesia es el Espíritu de Dios que quería que oyeras ese tema. Pedro, después de la muerte de Jesús, después de todo, dice la palabra de Dios en Juan 20, 19, 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Voy a parar un momento ahí. Primero, si tú vas a regresar, si tú vas a acercarte, si tú vas a reconciliarte con Dios, si tú vas a seguir a Dios, tú lo que puedes hacer simplemente nada más, tienes miedo en lo que pasa. Si tienes miedo, todo el mundo tenemos miedo. Si tú no tienes miedo, yo no sé dónde eres, pero yo tengo miedo. Pero yo confío en Dios. Y por eso vengo a la iglesia. Para que por medio de la palabra de Dios me quite el miedo que tengo y me dé más esperanza en la fortaleza de Él. Los apóstoles tenían miedo porque los judíos podían hacer algo en contra de ellos, pero estaban reunidos. En eso se les aparece Jesucristo, les dice paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Cuando tú estás en un problema, en una situación que te estás alejando o te has alejado de Dios, te has alejado de la iglesia, en ese momento, cuando tú reconozcas que no está bien lo que estás viviendo, en ese momento tú tienes una reconciliación con Dios, porque tú te vas a acercar a Dios otra vez más. El apóstol en ese momento tuvo una reconciliación con Dios, y después de tener una reconciliación con Dios, Dios le dio la unción de su presencia. A ti que has conocido de Dios no te va a dar la unción de Él. Te tengo una buena noticia, la unción de Él ya la tienes. Lo único que va a hacer es reavivar el fuego que hay dentro de ti. Él va a reavivar el Espíritu Santo en tu vida para que tú empieces a querer ganarte el mundo entero. Pero aprende a ganarte a ti mismo primero, y después te ganarás al mundo entero. Porque ¿qué sirve que ganes al mundo entero y te pierdas tú? Entonces primero mejor gánate tú mismo, fortalécete tú mismo y empieza a ganar gente. Después de una reconciliación hubo una unción de parte de Dios. En Juan 20:22, adelantito dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando tú tienes un conocimiento con Dios, cuando tú entregas tu vida a Dios, Dios te da el Espíritu de Él. Si te alejas, Dios no te lo quita, simplemente tú no le estás dando la oportunidad al Espíritu de Dios a que haga la obra en ti. Pero si tú te reconcilias con Dios, si tú dejas de estar pensando esas cosas que estás pensando hasta este momento, entonces en ese momento Dios te va a reactivar el Espíritu Santo que está en ti. Y Dios dijo: ¿saben qué? En ese momento fue cuando les dio. Aquí hay algo bien importante. En ese momento Dios les sopló y les dio el Espíritu Santo. Y en Hechos le dijo que ellos estaban reunidos y el Espíritu Santo se formó en ellos como en forma de lenguas. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios, verdad? Que es cuando dice que recibió el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo los apóstoles ya lo han recibido antes. Cuando dije, aquí lo dice la palabra de Dios en Juan, el Evangelio según San Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Ellos ya lo habían recibido, pero ¿saben qué era lo que pasaba? Que en ese momento todavía no se había manifestado la obra del Espíritu Santo en ellos, pero ya lo tenían. Tú ya tienes al Espíritu Santo de Dios. Tú ya lo tienes. Alégrate. Ahora la pregunta: ¿qué tanta oportunidad da el Espíritu Santo para que Él haga la obra en ti que tiene que hacer? Porque ellos ya lo tenían, tú ya lo tienes. Pero ¿qué hemos hecho nosotros para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros? Porque ¿qué sirve que tengas el poder si no lo has agarrado, si no lo has hecho? Imagínate que fueras una persona millonaria, que tuvieras, te lo voy a poner facilito, que tuvieras un cofre de 1000 monedas de oro, 1000 centenarios de oro. Un ejemplo nada más, un ejemplo. Y estás viviendo en la pobreza. Pero si eres rico, tienes mucho oro, ¿y de qué te sirve? Si te duermes abajo, en una banca en la plaza, o abajo de un puente. Aprende a disfrutar lo que tienes, aprende a vivir con lo que tienes. Aprende a vivir con el Espíritu Santo. Hermano, yo soy líder de la iglesia, aprende a vivir con el Espíritu Santo que tienes. Porque si aprendiéramos a vivir con el Espíritu Santo que tiene, todos nosotros, hermanos, si viviéramos con el Espíritu Santo que tenemos, seríamos mejores personas y haríamos más obras para Dios. Pero después de la unción, aquí está lo bueno. Después de la unción que recibió del Espíritu Santo, Dios les dio el objetivo. Porque Dios no te dio a ti el Espíritu de Dios para que lo tengas guardado como caja fuerte. Dios te puso un corazón, no una caja fuerte, es diferente. La caja fuerte no siente. Y le voy a decir una cosa: la caja fuerte la puede golpear. Muchas cajas fuertes las puede hasta meter con un soplete. Y sabe una cosa: no se abre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es una caja fuerte o es un corazón? Porque Dios nos dio un objetivo: ir y predicar el Evangelio, ir a ser discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos.
Dice el objetivo de Dios en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El objetivo de Dios, hermanos, no es que usted conozca la Biblia. El objetivo de Dios es que usted haga discípulos, los bautice, y aquí hay algo bien importante, y les enseñe. Que guarden todas esas. ¿Cuáles cosas vamos a guardar si ni nosotros mismos las hemos leído? Entonces, se dejo el tema. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica lo que Dios nos enseña. Y entonces podremos hacer discípulos. Y entonces podremos bautizar. Y entonces podremos enseñarle qué es lo que tienen que guardar. Dios tiene un propósito. Yo estoy seguro de una cosa. Dios tiene un propósito nada más en esta vida, para mi punto de vista. Es que tú y yo hagamos la obra que Dios quiere que hagamos. Ese es el propósito. Que tienes el ministerio del canto, por ejemplo. Esa es una arma que Dios te va a enseñar, que Dios te está dando. Que tienes el ministerio de servicio, esa es una arma, pero el propósito de Dios no es que tengas el arma, es que uses esa arma para el objetivo que Dios tiene: predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Todos tenemos el don del maestro, todos lo podemos hacer. Y si nosotros, hermanos, que hemos oído la palabra de Dios, y ya, yo estoy seguro que cada vez que predico la palabra de Dios, usted lo empieza en su mente a manejar, a trabajar su mente. Y muchas veces por decir, el hermano me conoce algo, como muchas veces, a mí sí se me hizo bonito el tema, pero no, a mí no me pega tan fuerte porque yo no he estado haciendo eso. Pues prepárate, cuídate, porque quién sabe cómo te vaya. Si todas las personas, ustedes que han estado oyendo este tema, ha redarguido Dios el corazón de ustedes, están en el tiempo preciso, hermanos. Estamos en el tiempo preciso de buscar de Dios. No ser el cristiano que se aleja por cualquier cosa, mucho menos el que ya entregó su vida a Cristo, ya se bautizó, ya hizo, tuvo un ministerio y se alejó de la iglesia. Ahorita tenemos en todas las iglesias muchos ministerios que no están yendo a la iglesia. Ahora, ok, es por la pandemia, ok, yo lo entiendo, está bien, pero la mayoría de las veces es cierto que es por la pandemia, o es porque ya no quieres ir a la iglesia. A mí no me pregunten las personas, a mí me preguntan ustedes mismos, ¿por qué no voy a la iglesia? ¿O por qué dejo de asistir a la iglesia? ¿O por qué dejo de orar? ¿Cuántos de ustedes han dejado de orar? No me digan. Tenemos que aprender a eso, hermano. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. No huyas, hermano. Enfrenta tu problema. Tenemos que enfrentar el problema, hermano.